Buen día, licenciada y compañeros presentes. El día de hoy les vamos a exponer sobre los temas de reglamento de la carrera universitaria del personal académico y reglamento de concursos de oposición del profesor universitario y parte de la auxiliatura. A continuación, mi compañera Heidi les explicará un poquito más sobre el reglamento de la carrera universitaria en cuanto al personal académico. Muy bien. Para hablar un poquito acerca del reglamento de la carrera universitaria, nosotros tenemos que identificar primero que vamos a encontrar otros 4 artículos claves acerca definitivamente de la administración, cómo se lleva el reglamento, qué requisitos, por ejemplo, debe cumplir el personal académico, qué obligaciones tiene, qué derechos tiene, qué atribuciones tiene, cómo es el proceso de selección, definitivamente si hay un apego a ciertas leyes como tal, ¿verdad? Que todo tiene que estar acorde a. Entonces, hoy vamos a empezar a leer. Primero, son 4 artículos claves que hablan acerca de los estatutos, ¿verdad? Y dentro de los estatutos vamos a estudiar definitivamente a cada uno de aquellos que conforman, cada una del personal que conforma definitivamente la parte del personal académico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de que ellos prestan su servicio definitivamente a la Universidad de San Carlos, que es el lugar donde nosotros nos vamos a situar. Entonces, estos estamentos nos hablan de la docencia, de la administración, de la investigación, de la extensión y de otros. Pero como parte importante y esencial que llevan a cabo todas estas actividades va a ser el personal académico. Vamos a proseguir entonces. Ok, entonces, nosotros vamos a encontrar normas generales en la carrera. Primero, nosotros unimos 2 artículos que nos parecen fundamentales. Según el reglamento, todo es según el reglamento. Primero, se crea la carrera. Es primer requisito, ¿verdad? No puede haber personal administrativo ni nada si no está o no se da la conformación de la carrera. Primero, tiene que haber una conformación de la carrera. Luego se designa, se contrata, se controla, se evalúa, se promueve el personal universitario según la jerarquía o el puesto o el nivel donde se vaya a encontrar la persona o a la que definitivamente quiere acceder. Vamos a ver nosotros que de esa manera va a ser la demanda y los requisitos que se le piden, ¿verdad? Para obtener un rendimiento se busca que el personal administrativo tenga un rendimiento cualitativo y cuantitativo. Es fundamental en este proceso, ¿verdad? Entonces, vamos a primero, se va a crear primero la carrera y luego se da la selección del personal. Muy bien, seguimos. Ok, vamos a ver que dentro de la carrera hay principios generales, ¿verdad? De cómo definitivamente seleccionar al personal como tal. Primero tiene que ser personal catalogado, eso es básico. Es decir, que sea conforme a la capacidad. Lo van a contratar conforme a su capacidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué atribuciones tiene? ¿Qué preparación tiene? Y eso es lo que definitivamente van a ver. Tiene que ser personal catalogado para la función por la cual están solicitando el personal, ¿verdad? Luego vamos a ver que está el nivel, la categoría, el puesto, escala. Entonces, aquí van a ver ascendente, ¿verdad? Y descendente. Se dividen en categorías y puestos. Aquí hay algo bien clave, ¿verdad? Entonces vamos a ver que ascendente va a ir subiendo de puesto y descendente va a ser según la capacidad que tenga, ¿verdad? Según su preparación como tal. De esa misma manera van a haber puestos en los que puede ir subiendo y puestos en los que no puede ir subiendo, ¿verdad? Ok, por otro lado tenemos la contratación, que es parte del proceso, ¿verdad? Del personal administrativo. El personal administrativo en algún momento tiene una contratación por tiempo indefinido. Por otro lado, vamos a tener que los docentes como tal, a diferencia, ¿verdad?, de los demás, sí tienen un tiempo de contratación, ¿verdad?, que es de 6 años y 8 horas. Ahí pues vamos a ver todo también con el sueldo, tiene relación como tal, ¿verdad? Entonces, por otro lado, ahí está el salario, ¿verdad? Sobre la base, cuota, hora, meses, es información, ¿verdad? Como tal. Entonces, conforme a su horario de trabajo, eso está establecido. Conforme a su horario de trabajo, eso le van a pagar tanto al docente como tal, como al personal administrativo.
Luego tenemos la promoción, ¿verdad? Que son conforme a estímulos. Aquí sí hay un proceso definitivamente donde van subiendo, ¿verdad? Donde van escalando de puesto. Entonces, aquí vamos a ver que está, por ejemplo, los estímulos. Ok, entonces están los estímulos escalofanarios, ¿sí? Que son en el mismo puesto. Es decir, que en el mismo puesto se va desarrollando, va trabajando, ¿sí? En el mismo. No hay oportunidad de subir, digámoslo así. Y luego están también los estímulos, pero vamos a ver que hay una diferencia. Por ejemplo, estímulos, los primeros escalofanarios va a ser de forma horizontal, en el mismo puesto. Luego tenemos los estímulos escalofanarios de forma vertical, que ahí nosotros ya vamos a ver de que hay una posibilidad de ir escalando, subiendo como tal, ¿verdad? Y luego es importante que el docente o el personal administrativo que definitivamente vaya a acceder a este puesto, es importante que sea un colegiado activo, que esté y que se mantenga activo. Es fundamental. Muy bien, vamos a seguir entonces. Ok, en cuestión de definiciones muy generales, siempre vamos a entender de que hay una jerarquía, ¿verdad? Siempre van a haber autoridades sobre otros dependiendo de las funciones que tengan cada uno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que están los niveles de estratos en los que se divide. Entonces, está dirección superior, están titulares que tienen la autoridad de proponer o nombrar al personal, ¿verdad? Que vaya definitivamente conforme a la ley, conforme a los acuerdos, es decir, llevar ese orden, esa administración como tal. Entonces vamos a ver qué es lo que hace la dirección. Se encarga de la supervisión del cumplimiento de labores encomendadas al personal, que definitivamente es encargado de velar por su personal y que su personal cumpla, ¿verdad? Luego tenemos la especialización, personal profesional que ha sido nombrado o contratado para prestar servicio en el área de su especialidad. Es decir, tiene una especialidad, tiene una función única, una función definitivamente muy puntual, ¿sí? Y luego tenemos el técnico, la presentación son herramientas que pueden usarse en conferencias, siempre para el proceso definitivamente de desarrollo, ¿verdad? De investigación. Ok, vamos a seguir entonces. Rápidamente tenemos el estatuto de la carrera universitaria. Resulta que el estatuto va a ser el conjunto de normas. Entonces, ya hablábamos al inicio, los estatutos definitivamente que hablan de la administración, de la organización, de una carrera, del personal que lo compone como tal, ¿verdad? Entonces, de la carrera es el conjunto de normas que regulan la función, es decir, que regulan qué es lo que tiene que hacer el personal académico, ¿verdad? Por medio del cual establecen, ellos van a hacer esos estatutos, ahí van a estar bien enmarcados, aquí vamos a encontrarlo y lo vamos a hablar más adelante, cuáles son los derechos y las obligaciones del personal administrativo como tal. Entonces, vamos a ver que es bien importante que dentro de estos estatutos vamos a encontrar nosotros a la carrera del personal académico, son temas que definitivamente están en los estatutos, personal académico, profesor universitario, nivel de dirección, nivel de docencia, nivel de investigación, administración académica y unidad académica. Estos van a ser cada uno de los títulos, cada uno de los temas que vamos a encontrar que definitivamente los encontramos establecidos en los estatutos de la carrera universitaria. Vamos a seguir entonces, vamos a ver, seleccionamos algunos para no hacer muy tardado esto y también que nos perdamos en el tema. Ok, vamos a ver que esto en la selección del personal o al momento de que alguien quiere acceder a un puesto, hay niveles, hay categorías y hay puestos, ¿verdad? Siempre establecidos de forma jerárquica. Entonces, vamos a ver. El presente estatuto establece los niveles de docencia, investigación, extensión, dirección, es decir, los puestos que hay y las funciones que al final tienen que desempeñar cada uno, ¿verdad? La estructura organizativa de la Universidad de San Carlos. Esos van a ser los niveles, en qué nivel, ¿verdad? Está, qué categoría cumple y qué puesto tiene que establecido, ¿verdad? Si es parte de la dirección, si es un docente, ¿sí? ¿Cuál es su función, verdad? ¿Cuál es su puesto?
Entonces, vamos a ver de que hay una estructura bien establecida en estos niveles, categorías y puestos. ¿Qué va a ser? Depende del nivel de la docencia, el nivel de la investigación, el nivel de la extensión y el nivel de la dirección. Todo esto como tal lleva una estructura. Vamos a ver nosotros que se ingresa a la carrera del personal académico únicamente mediante el concurso. Entonces, ahora respondemos a esta incógnita. ¿Cómo es de que alguien accede a un puesto, a un nivel, a una categoría, verdad? Dentro definitivamente de una carrera o de la universidad como tal. Entonces va a ser por medio de un concurso de oposición, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. De esa manera vamos a ver nosotros de que va a ingresar alguien a un puesto. Sí, tiene que presentar su tema, es un proceso de selección como tal, ¿verdad? Entre las personas que quieren acceder al puesto, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir. Ok. ¿Qué es lo que se necesita para definitivamente poder optar a ese puesto o llegar a ese concurso de oposición? ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir al final? Primero, ser centroamericano, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿sí? Vamos a ver de que mínimo el grado tiene que ser el grado académico como tal, porque tiene que tener una preparación, por supuesto. Un licenciado legalmente reconocido en Guatemala, ¿verdad? Entonces tiene que tener definitivamente una preparación, una licenciatura como tal. Ser colegiado activo, vamos y regresamos, ¿sí? A recordar de que es mantenerse como tal, o sea, no solo ser un colegiado, sino mantenerse a lo largo del tiempo que está prestando el servicio como tal, ¿verdad? Estar en el goce de sus derechos civiles. Entonces, esos van a ser los requisitos para una persona o para definitivamente que quiere optar, ¿sí? Alguien que quiere ser parte definitivamente de la formación, quiere ser parte de la enseñanza, definitivamente de una carrera universitaria, ¿verdad? Parte del personal administrativo. Entonces, esos son los requisitos definitivamente para que pueda optar a uno de los puestos. Sigamos. Muy bien. Al ingresar a la carrera del personal académico, el profesor adquiere la categoría de titular. Al momento de que sí ganó la oposición, vamos a ver nosotros que sí se llevó el proceso como tal, el cumplimiento conforme a las leyes, conforme definitivamente que están establecidas, vamos a ver nosotros de que obtienen puestos según su preparación. Entonces, por ejemplo, el grado de licenciatura titular va a tener el primer grado como tal. Entonces vamos viendo la jerarquía según la preparación. Luego tenemos la especialidad clínica, titular número 2, ese es el puesto que se le va a dar, ¿sí? El nombre que tiene como tal, ¿verdad? La categoría que tiene. Entonces tenemos por otro lado este grado de maestría titular 2 y el grado de doctor titular 3. Entonces, depende de la preparación, esa va a ser la preparación, va a ser el puesto que obtenga la persona. Y definitivamente, de esa manera vamos a ver nosotros que se van colocando en esa jerarquía, ¿verdad? Titular 1, titular 2, titular 3, titular 4, según la preparación del mismo. Muy bien, vamos a seguir. Ok, ahora vamos a ver un poquito de los derechos. Los derechos, pues, al final estos estatutos los establecen, pero ellos son los que los regulan y los que ven, pero nosotros vamos a ver que en estos estatutos seleccionamos solo algunos derechos que nos parecieron más relevantes o más importantes del personal académico, ¿verdad? Entonces, ejercer la docencia con libertad de criterio, alta calidad académica de acuerdo con las normas éticas y profesionales, no despegarnos de lo ético profesional, es decir, tener esa libertad de cátedra al final, ¿verdad? El docente tiene esa libertad o definitivamente el que vaya a ejercer este puesto tiene la libertad, que es parte del personal académico, pero manteniendo esa ética profesional. Número 2, vamos a ver, no ser removido de su cargo, ¿verdad? Salvo que le den las causas previstas en el presente estatuto y vamos a ver que definitivamente hay una forma de suplantar las demás leyes. Entonces, está justificado y definitivamente por eso va a ser. Entonces, todo tiene que estar apegado a la ley. Tiene que estar apegado a la ley lo que se vaya a hacer. Entonces, bueno, esta ley
que vamos a justificar o que vamos a utilizar para remover a esta persona de su cargo, definitivamente suplanta a las demás, las que ya están, ¿verdad? Entonces, por esa razón justificable se puede remover a alguien, ¿verdad? Pero lo contrario no, ¿verdad? Entonces, capacitarse científicamente, es decir, tiene el derecho de capacitarse científica, técnica, humanísticamente a través de los programas permanentes de formación y desarrollo de la universidad. Puede hacerlo, puede optar a seguir definitivamente su desarrollo como tal, ¿verdad? Y su crecimiento. Gozar del pleno derecho de defensa de acuerdo con el debido proceso en contra de cualquier acto de forma directa o indirecta que viole, limite, disminuya o tergiverse sus derechos. Todo aquello que amenace como tal, él definitivamente tiene ese derecho a ser defendido como tal, ¿verdad? A cuidar su integridad como tal y definitivamente en algún momento hacer notar que no se le está cumpliendo, ¿verdad? Con esos derechos. Muy bien, vamos a seguir. Pero como tal, ¿verdad? Siempre que hay derechos deben haber obligaciones para llevar un equilibrio total, ¿verdad? Primero, entre las obligaciones que me parecieron más importantes, hay tres. Defender y respetar la autonomía. Eso es fundamental de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? El respeto y el mantener esa autonomía, ¿verdad? El defenderla como parte del personal académico, así como la integridad y la dignidad, inviolabilidad de sus recintos, es decir, de la infraestructura como tal, de los lugares, de las aulas de clases, ¿verdad? Atender puntualmente a sus actividades, atribuciones, cumplir con los horarios, calendarios establecidos y acatar las disposiciones que dentro de sus funciones le establecen las autoridades. Es decir, tiene funciones al momento de optar a un cargo, ¿verdad? A formar parte de este desarrollo académico, tiene funciones y tiene la obligación de cumplir con todo lo que se le solicite, ¿verdad? Conocer, observar y cumplir con el presente estatuto los propósitos, fines, objetivos de las demás leyes de la universidad. Es decir, no solo la ley que regula sus derechos, la ley que definitivamente vela por el proceso de educación, sino las demás leyes al final que conforman la legislación de Guatemala, ¿verdad? Ok, pero por otro lado también tiene atribuciones, ¿verdad? Sabemos que tiene funciones, pero también se le atribuyen ciertas cosas muy importantes, ¿verdad? Serán de acuerdo a su nivel. Esto es decir que es de forma selectiva. Depende de su nivel, estas atribuciones tiene. Depende de su nivel, tiene otras atribuciones y así cada uno, ¿verdad? Como una estructura, ¿verdad? Para funcionar como tal. Categoría, puesto y son las siguientes. Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en función de los objetivos de la formación profesional y problemática nacional. Es decir, tiene como atribución el participar, el proponer, el tener una participación activa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué proponemos? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo lo ejecutamos? Es decir, tiene una atribución y una función particular, ¿verdad? También participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión, de divulgación y evaluación de la investigación. Recordemos nosotros que la Universidad de San Carlos tiene como finalidad llevar ese proceso de investigación como tal, ese enriquecimiento hacia las demás áreas, ¿verdad? Como tal, a las demás facultades. El proceso de la Universidad de San Carlos es la investigación como tal, el enriquecimiento de información como tal, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Entonces, definitivamente, el personal académico de cada facultad debe cumplir, debe llevar a cabo este proceso. Ok, vamos a hablar y vamos a ir concluyendo ya con las prohibiciones del personal académico. ¿Qué es lo que tiene prohibido el personal académico llevar a cabo o ejecutar como tal? Primero, hay varias, ¿verdad? Pero también seleccionamos. Hacer discriminación por motivo de orden político, social, religioso, racial o de género. Prohibido, ¿sí? Prohibido hacia los estudiantes, hacia algún compañero, está prohibido como tal, ¿verdad?
obligar o permitir que se obligue a sus subalternos o a sus estudiantes como tal a dedicarse a actividades políticas, partidistas dentro y fuera de su función universitaria, es decir, llevarlos a que ellos participen, ¿verdad? O influenciar sobre ellos como tal, ¿verdad? Entonces, eso no se puede, tiene prohibido definitivamente hacerlo, llevarlo a cabo. Abandonar el trabajo en horas laborales como tal, ¿verdad? Sin causa o sin justificación, ¿verdad? De su jefe inmediato. Entonces no lo puede hacer. Debe haber una justificación y no puede irse así por así, ¿verdad? Asistir al trabajo bajo influencia de bebidas alcohólicas como tal, ¿verdad? Tiene que estar sobrio, ¿verdad? Consciente de lo que está haciendo, de lo que está ejecutando, de lo que está desarrollando como tal. Drogas o cualquier otra condición, ¿verdad? O cualquier otra situación que lo desequilibre, ¿verdad? Usa los bienes, muebles e inmuebles de la universidad para fines distintos de los que corresponden a la institución. Es decir, la universidad o la institución tiene materiales como tal, ¿verdad? De enseñanza y ellos, y los mismos equipos, muchas veces cañoneras, equipos de sonido, bocinas, todo esto debe ser utilizado solamente para fines educativos dentro de la institución como tal. No se pueden sacar, no se pueden llevar afuera, no. Está prohibido por parte definitivamente del reglamento, los estatutos, ¿verdad? La regulación de las prohibiciones del personal académico. Muy bien, y tal como indicó Heidi, para ser parte del personal administrativo, técnico, secretaría, entre otros, pues necesitamos entrar a un concurso de oposición. Sin embargo, a continuación nosotros le vamos a platicar un poquito sobre cuál es el reglamento en sí, qué es lo que nos interesa, ¿verdad? Ser profesor universitario de la San Carlos. Bueno, compañera, por favor, cambiamos. Ok, al hablar de los objetivos, según el artículo 1, indica que el concurso de oposición consiste en seleccionar, ¿verdad?, aquellos grandes profesionales que van a estar al servicio de la Universidad San Carlos de Guatemala, como también elevar el nivel académico de la universidad, fortalecer la calidad docente, ¿no? Y garantizar la imparcialidad. ¿Qué quiere decir? Que sea una elección objetiva y que no nos vayamos a lo subjetivo o en pocas palabras entrar porque alguien le hizo el favor, ¿no? Sino que esto va a ser totalmente imparcial. Al hablar de las formas de cómo vamos a hacer ese concurso de oposición, compañera, por favor, ¿podemos cambiar? Vamos a hablar acá sobre 3 puntos importantes. Número 1, que es en sí la conformación, ¿verdad?, del jurado. Son aquellas personas que van a seleccionar quién va a ser el profesor de la universidad. Siguiente punto, cuando hablamos de quiénes son los que lo conforman, esto está elaborado por 3 personas y un suplente. En este caso, el presidente, el secretario y el vocal. En este caso, quien va a dirigir las actas, quien va a decir qué hacer, qué no hacer, pues va a ser el presidente, mientras que el secretario es quien va a elaborar las convocatorias, las actas, entre otros, y el vocal pues va a estar apoyando, ¿verdad?, en lo que se vaya a requerir. Ahora, ¿quiénes son los miembros de la junta directiva? Pues ya los acabo de mencionar, ¿verdad?, que es presidente, secretario y vocal. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo se hacen las convocatorias? A continuación lo vamos a ver. Compañera, si fuera tan amable. Ok. ¿Cómo es el proceso del concurso de oposición? Bueno, número 1, pues tenemos lo que es la convocatoria. Número 2, que la persona va a llegar y hará la presentación de todos los documentos, títulos, diplomas, currículum vitae, entre otros. Número 3, la revisión de documentos y por supuesto la verificación de cumplimiento si se cumple los requisitos solicitados. Siguiente punto, la evaluación de los concursantes por medio de entrevistas, por medio de pruebas, entre otros aspectos. Siguiente punto, que es el fallo de jurado, o sea, es la deliberación y la selección. Y por último, lo que es la emisión del acuerdo como tal. ¿Sí? Compañera, sería tan amable de pasar a la siguiente.
Vamos a hablar a continuación sobre puntos muy importantes. Los datos de la convocatoria. ¿Qué son los datos de la convocatoria? Bueno, es toda la información que va a solicitarse. Entre eso, pues vamos a ver el nombre y las características del puesto, ¿verdad? Por ejemplo, ahí vamos a indicar horario, vamos a indicar la duración del tiempo que se solicita al profesor y el número de horas de contratación. También los requisitos, obviamente, lo que se va a necesitar y tiene que ir acorde a la especialidad, ¿verdad? Siguiente punto, ¿qué documentos se van a solicitar? Siguiente punto, la fecha límite para la recepción de dichos documentos. Y por último, pues indicar el lugar en que se va a recibir, ¿sí? Ahora vamos a ver quién es la persona que nos recibe. Nada más y nada menos que la secretaría, ¿verdad? La secretaría está en la unidad académica, según la facultad o escuela, ¿verdad? Entonces, dichas secretarías van a recibir todos los documentos y todos los documentos, o sea, previamente son revisados y se van a enviar a junta directiva, ¿sí? El presidente de jurado es quien va a convocar a los miembros dentro de en el transcurso de 3 días hábiles y el secretario, como ya lo había indicado, es quien va a comunicar a los concursantes quién va a ser, quiénes son los seleccionados, ¿sí? Para ello, pues vamos a llegar a la parte de fallo, ¿verdad? Que es una deliberación previa. Y para ello, pues se tiene que hacer un conteo mínimo de 65 puntos de una escala a 0 a 100. ¿Qué quiere decir? Que se van a cumplir con ciertos requisitos. Entre esos requisitos tenemos la capacidad académica con un 30% de punteo, la capacidad pedagógica, que es el 30% para profesores y 15% profesores investigadores. Capacidad de investigación, acá tenemos un dato viceversa, que es 15% profesores y 30% profesores investigadores. Y por último, el currículum vitae, ¿verdad? Que son los aspectos que se van a tomar. A ver, ahora la pregunta es, ¿cuáles son los aspectos de la capacidad académica que se van a evaluar? Número 1, que tenga conocimientos y habilidades sobre la especialidad, o en este caso de la facultad o del curso al que va a postularse. Siguiente punto, aplicación de los conocimientos o habilidades de especialidad, ¿verdad? De cada uno de los programas que brinda la Universidad San Carlos de Guatemala. Ahora, vamos a ver, siguiente punto, la capacidad pedagógica. ¿Qué es, verdad? ¿Cuáles son aquellos requisitos? Número 1, que las personas sepan planificar y desarrollar con bien la docencia, que sepa cuáles son las metodologías adecuadas en cuanto a la capacidad de investigación. Por supuesto, no podemos dejar por un lado que la persona sepa sobre su campo, sepa cómo investigar, cómo extraer información, también tenga la capacidad de desarrollar este proceso de investigación, o sea, que sepa esquematizar, que sepa seguir un paso procedimental. No me atrevo a decir que es un método científico, porque recordémonos que va variando según la especialidad, acorde a la facultad, ¿ok? A continuación, vamos a ver el currículum vitae. ¿Qué es lo que solicita la universidad, o en este caso la unidad académica, ¿verdad? Que tenga que cumplir esa persona. Uno, son los estudios realizados. Todo su récord, ¿verdad? Idealmente que tenga todos los diplomas y constancias que comprueben dicho estudio. Siguiente punto, la experiencia en el campo de su profesión, la experiencia pedagógica. Precisamente no puede ser de la universidad, también pudo haber sido de algún colegio o algún instituto público de enseñanza media o primaria. También la experiencia de investigación, que haya participado en un trabajo de campo o en un EPS o en una tesis, ¿verdad? Para que veamos ahí que sí tenemos conocimiento. Los méritos universitarios, si ha sido auxiliar, si ha participado en foros o en ponencias, entre otros. Los servicios universitarios, los méritos estudiantes, a ver qué calidad de estudiante es quien se postula, ¿verdad? Y por último, los méritos profesionales extrauniversitarios. Si es de aquellas personas que participan para aprender un poquito más, ¿ok? ¿Podemos cambiar? Muy bien.
Ahora, hablemos un poquito sobre los medios de impugnación. Como ya lo había indicado, la persona que vaya a ganar debe tener mínimo 65 puntos, ¿sí? En este caso, si hubiesen más personas, se tiene que deliberar quién tiene la nota más alta o quién es el más apto de acuerdo a la especialidad. En este caso, vamos a ver que, según el artículo número 25, dice que las deliberaciones de los jurados de oposición serán secretas. ¿Qué quiere decir eso? Que las decisiones no sabemos quién las, o sea, sí sabemos quién es el personal, pues, pero no vamos a saber en sí sus pláticas, qué es lo que ellos van a decidir, ¿sí? En este caso, los documentos como las actas, como las constancias, las notificaciones, estas pues sí serán públicas, o sea que yo sí voy a tener derecho a estar ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa en este caso cuando hablamos de la impugnación? Es cuando hay un descontento, ¿sí? Por ejemplo, queda mi compañera como licenciada en lo que se está buscando y yo no, pero yo estoy inconforme y yo quiero saber por qué, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver que el concursante puede tener a la vista todos los documentos que pueda solicitar, ¿sí? Y ver, incluso comparar, bueno, está bien, yo sí tengo este documento y acá me pusieron que no, entonces ahí podemos ver qué puede hacer la universidad, en este caso la unidad académica. Bueno, acá vamos a ver que mientras estas personas luchan por esa apelación, o sea, que sí quieren como que una corroboración, aquella persona que fue electa puede continuar trabajando de manera temporal hasta que tengamos algún cambio. Muy bien. Muy bien, y a continuación vamos a ver sobre el concurso de oposición para profesores auxiliares. Básicamente los requisitos son bastante similares, ¿no? Al profesor universitario. Bueno, podemos cambiar de diapositiva, por favor. Bueno, para hablar un poquito sobre los capítulos, el artículo 1 nos hace la definición de qué es en sí el profesor auxiliar. Pues es aquella persona que va a apoyar a los catedráticos según al área que se está solicitando o a la cátedra, por supuesto, ¿sí? ¿Cómo qué atribuciones tiene aquel profesor auxiliar? Pues sirve de complemento, por ejemplo, apoya con calificar, con subir las calificaciones a la plataforma, o de pronto revisar, o de pronto entregar los informes, entre otros aspectos. ¿Ok? En este caso, cuando hablamos de los objetivos del concurso de oposición, pues es elevar el nivel académico de la Universidad San Carlos de Guatemala, fortalecer la calidad y garantizar la imparcialidad, tal y como se indicó con relación a los profesores. Igual, los pasos o los concursos de oposición son exactamente los mismos. Se hace convocatoria, presentación de documentos, designación de jurado, realización de las pruebas y el fallo del jurado, ¿verdad? Y por último, el nombramiento. Pues igual, cuando hablamos de los anuncios, en sí, ¿qué es lo que se solicita, verdad? Nombre y características, también los requisitos, los documentos, constancias, perdón, de todo lo que se solicita, también la fecha límite y por último la indicación del lugar en que se va a recibir dicha información. Bueno, pasamos la diapositiva, por favor. Y en este caso, cuando hablamos del procedimiento, vamos a ver acá que se necesita comprobar, uno, el cumplimiento de los requisitos que señalan los artículos 22 y 23 del Estatuto de la Carrera Universitaria, ¿verdad? Que ya se habían leído pues, anteriormente. Asimismo, tener esa disponibilidad de mérito y servicio. También, la Secretaría de la Unidad Académica es la encargada de recibir dicha información, dichos documentos que se solicitaron. Y bueno, quiero hablar un poquito sobre el plazo, ya que también son 3 días hábiles, tal y como es similar, como les digo, es bastante similar a la solicitud de un profesor. Ok, ahora vamos a ver a continuación siempre la calificación, o sea,
cuánto tiene de porcentaje para poder optar a una plaza de auxiliatura. ¿Podemos proceder? Ok, acá tenemos la calificación de los siguientes aspectos. En el currículum vitae es el 40%. Tal y como se indicó, se necesita comprobar estudios realizados, méritos universitarios, estudiantiles y extrauniversitarios, servicios como tal. También aquella capacidad académica, aquella capacidad pedagógica de investigación y sobre todo que la persona tenga esa especialidad según lo que se está solicitando. Y acá viene lo que es la capacidad académica que pesa el 40%. Y en eso se solicita el conocimiento de la especialidad y la aplicación de dichos conocimientos. En este caso, que aquella persona logre resolver los problemas de la realidad nacional, o en este caso, lo que vaya a ir transcurriendo de él, y que cumpla con ciertos requisitos como la capacidad de pensar, la capacidad de apoyar, la capacidad de poseer un pensamiento crítico. Ya lo indicamos de acuerdo, ¿verdad? A lo que se está pidiendo. Ahora la capacidad pedagógica, puesto que es una auxiliatura, solo se solicita el 10%, en este caso pesa el 10%, y la capacidad de investigación aquí va el otro 10%. Y entre ello, pues tenemos la planificación de docencia y la habilidad como tal. Incluso esto puede apoyar para que posteriormente sea parte de como una experiencia para poder optar a una plaza profesional, ¿sí? Y siempre, ¿verdad? Si hay alguien que está como que en desacuerdo de esto, pues vienen los medios de impugnación, que esto conlleva la deliberación del jurado de oposición. Si la persona pues presenta cierta inconformidad, lo van a abogar los artículos 20, 21, 22, 23 y 24, en el que la persona puede solicitar, por supuesto, una revisión. Siempre el jurado lo va a deliberar, por supuesto, en privado, y va a indicar todo en público. O sea, las actas se leerán en público, la revisión, las entrevistas, las pruebas, entre otros aspectos. Y la persona que es postulada o la ganadora puede trabajar el tiempo que se está solicitando. Y bueno, eso sería toda la información con relación a aquella persona que trabajará para una auxiliatura. Y bueno, esto sería toda la exposición. Espero que les haya gustado.